Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí transmitiendo esta pequeña enseñanza. Nos estamos conectando a Casa del Alfarero Church por medio del Facebook. Qué bueno que se dan este tiempo para escuchar de la palabra del Señor en medio de estos tiempos tan difíciles y tan complicados que nos ha tocado vivir, pero sabemos que todo está bajo la voluntad de Dios. Gracias a todos los que han estado perseverando y nos están siguiendo en cada una de las transmisiones, ya sea caminando juntos o ya sea en los sermones o aún ya sea a través de las entrevistas que estamos haciendo. Entonces, qué bueno, gracias por seguirnos. Vamos a estar esperando ahí un poquito que se vayan conectando. Sabemos que cuando todo estaba fuera de control, toda la gente buscaba la palabra. Ahora que volvemos a la normalidad, creo la gente no quiere buscar la palabra. Entonces, pero qué bueno que tú has decidido no salir, sino que buscar ese fundamento que viene solamente a través de la palabra de Dios. Y eso es la vida que Él nos da. Gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que se van conectando. Hoy aquí en la ciudad donde vivimos ha sido un día muy tranquilo en medio de los levantamientos que ha habido a nivel nacional en Estados Unidos. South Bend ha estado tranquilo, gracias a Dios, pero por si la ciudad donde vive mi cuñada, ahí hay toques de queda y la situación está un poquito difícil en algunos estados de Estados Unidos, así que si puede llevar a Estados Unidos en oración, si usted no vive en Estados Unidos y nos ayuda a orar, será de gran ayuda, de verdad. Y si usted vive en Estados Unidos, pues cuanto más debemos de orar por la paz. Dice la palabra del Señor que roguemos por la paz de la ciudad donde moramos, porque en su paz nosotros tendremos paz. No ese no es el sermón de hoy, pero sí es una cápsula que podemos tener en cuenta en medio de estos tiempos. Y pues vamos entrando al sermón. Ya son las 6:01 aquí en South Bend. Y Dios le bendiga a quien veo. Veo a Aide. Hola Aide. Veo una imagen, pero como aparece en un circulito. Y de por sí tengo ojos de escáner. Pues no alcanzo a ver quién está conectado. Y es que como si le pico de pronto me vaya a sacar. Pero qué bueno que se van ahí conectando. Y el sermón de hoy está basado en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al versículo 23. Que es una manera de que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribe estos versículos para que nos demos cuenta de la reconciliación que ha hecho Dios con nosotros. Una reconciliación que si la perdemos de vista hemos perdido todo. Y es como de pronto ir en el bosque perdidos y tener la brújula y decir voy hacia el norte porque hacia el norte está mi casa o hacia el norte está algo seguro y perdemos la brújula. Eso pasa si no buscamos la dirección de Dios y nos damos cuenta de la reconciliación que ha hecho Cristo Jesús en nosotros. Voy a leer esos versículos y si los tienen ahí síganme. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y es por eso que he titulado esta enseñanza, ¿quién es Jesús? Y consta de 4 puntos esta enseñanza. El primero es el concepto claro de quién es Jesús en general, a toda la creación, a todas las personas que tanto conocemos como a las que no conocemos, tengamos un concepto claro de quién es Jesús. El segundo es concepto claro de quién es Jesús para la iglesia. Porque si la iglesia no tiene claro el concepto de quién es Jesús al que adora, entonces hay un gran problema. El tercero es un concepto claro de quién es Jesús si yo digo seguirlo como mi Salvador. Y el cuarto son las responsabilidades que entender este concepto nos trae. Ahora tenemos que entender la situación. Permítanme tantito. Cuando ya hayan pasado 25 minutos, me saluda. ¿Sale? Para no alargarme, porque me puedo extender y luego mucho tiempo ustedes en Facebook, pues luego les hace daño. Vivimos en unos tiempos donde Jesús es concebido en la mente de las personas de maneras extrañas. De pronto hay gente que dice, no, Jesús solamente es una estrella como de rock o alguien así como que sorprende nada más. Otros dicen que él simplemente fue un maestro más. Un maestro que dejó buenas enseñanzas morales y como más es el maestro. Pero más allá, para ser Salvador, ellos dicen no es. En ese tipo de conceptos nos movemos. Los colosenses tenían un problema muy grave porque la iglesia de Colosas había sido empapada o quería entrar dentro de la iglesia conceptos erróneos de Jesús, de que Jesús no había venido en carne. Por eso especifica en algunos de los versículos, les dice en su cuerpo de carne, lo dice en el versículo 22, y luego dice mediante la sangre de la cruz, hablando claramente que Jesús vino en carne. ¿Por qué? Porque los colosenses estaban teniendo ese conflicto. Las ideas externas querían hacer de Jesús un mito o querían enclaustrarlo a la mente de ellos porque decían no lo podemos comprender. Y es cierto, no podemos comprender al 100% a Dios, pero a través de nuestro caminar diario podemos conocer un poco más y más a Dios hasta que el momento que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia. En ese momento que pasemos de esta vida terrenal al cielo, va a ser totalmente maravilloso. Ahora sí lo vamos a ver cara a cara. Y es por eso que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le da el concepto claro de quién es Jesús. Si yo te hago esta pregunta a ti que nos ves a través de esta pantalla, ¿quién es Jesús para ti? Respóndela terminando del sermón, respóndela a ti. ¿Quién es Jesús para ti? Porque muchas veces tenemos algún concepto y ahí nos quedamos. Jesús es mi sanador y solamente lo vemos como sanador y no lo vemos como algo más. Ahora, el concepto claro que tenemos que tener toda la gente es Jesús es Dios. ¿Y por qué podemos decir que Jesús es Dios? En el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Imagen significa manifestación, representación clara. O sea,
es Dios hecho carne, de tal manera que no hay duda, no es de que Jesús es un ángel y lo confundimos con Dios. No, 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 Jesús es Dios. De hecho, uno de sus discípulos es tan sorprendente que Felipe de pronto le dice al Señor Jesús, y lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 8 y 9, le dice, muéstranos al Padre. O sea, como tanto tiempo Jesús venía conviviendo con los discípulos y de pronto ya Jesús le dice, yo voy a partir, voy a morir en la cruz, y de pronto Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús, yo me lo imagino así como que una cara de que, ¿es broma, Felipe? O sea, ¿de verdad me estás pidiendo que te muestre al Padre? Y Jesús le responde en el versículo 9, tanto tiempo he estado con vosotros, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tú puedes decir, yo no he visto a Jesús. Pero a través de la palabra, tú puedes encontrar a ese Jesús claramente. ¿Cómo era Jesús? Si lees el Evangelio de Lucas, vas a saber de la infancia de Jesús. Cada evangelio nos habla de Jesús. Entonces necesitamos conocer la palabra para conocer a este Jesús que es Dios. Aquel que vino y se hizo carne para morir por ti y por mí. No tengamos un concepto erróneo. Jesús no solamente es un maestro. Es más allá. Él es Dios. Él es, lo dice el versículo, Él es el creador. Dice el primogénito de toda creación. Aquí cuando habla de primogénito, no significa de haber sido creado. Hay dos cuestiones que podemos ver en la palabra primogénito. El primero es prioridad en cuanto a tiempo. Él es eterno. Hizo la creación y la creación tuvo un inicio y va a tener un fin. Porque luego vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero Cristo no. Por eso dice primogénito, hablando de eternidad siempre. Y también prioridad en cuanto a rango. Cristo, no es coronavirus, Cristo es soberano. De pronto, en este concepto de que Cristo es primogénito de toda creación, tenemos que entender que Él es soberano. Él es el creador de todo. Por lo tanto, Él puede hacer lo que quiera, aún sin tomarnos en cuenta a nosotros. Pero de pronto queremos nosotros ser los que manejan a Cristo. Mucha gente, Pablo lo dice, desde las épocas de Pablo estaba esta situación. Dice, muchos predican a Cristo por ganancias. O sea, de pronto hay gente que solamente abraza a Cristo para obtener un beneficio. Siendo que Él es el soberano. Por eso, si aquí ponemos, Él es la imagen del Dios invisible, el soberano de toda la creación, el eterno de toda la creación. O sea, Cristo es Dios. Ahora también en el versículo 15 podemos ver que Él es el arquitecto de todo lo que vemos. Los científicos aún dicen, no conocemos ni la orilla del cosmos, no conocemos ni la orilla de todos los planetas que puedan existir. Solamente pensamos que somos una parte muy pequeña, porque hasta donde alcanzamos a llegar se puede entender que hay mucho más. Cristo fue el arquitecto de todo eso. O sea, no podemos venir de una evolución. No podemos decir, yo vengo del chango. A lo mejor algunos se parecen, ¿verdad? Pero no, somos creación de Dios. Cristo nos hizo. Él fue el que claramente pensó cómo hacer las cosas. Por eso dice el versículo número 15, el 16, perdón, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En la mente de Dios, en la mente de Cristo, ya estábamos tú y yo, estaba el planeta. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a sus principios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Cristo es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el creador de todo.
Es por eso que la gente debe de entender este concepto. No somos obra del Big Bang, de la nada. No, somos creación de Dios. Ahora me sorprende mucho lo que dice el final del versículo 16. Dice, todo fue creado por medio de Él. O sea, ese por medio de Él es la meta a llegar. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? O sea, fuimos creados por Dios. Estamos viendo que Jesús es nuestro creador. En Él estábamos, en su mente. Aunque Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo, que tú y yo existiéramos. Ahora, dentro de todo eso, fuimos creados por medio de Él. Y lo último de este versículo, debemos de grabarlo en nuestra mente. Y para Él. O sea, fuera de Dios, nuestra vida no tiene sentido. ¿Quién es Jesús? El que le da sentido a nuestra vida. Si nuestra vida pierde a Cristo Jesús, perdemos todo. Aunque tengamos todo materialmente, hemos perdido todo, la realidad para lo que tú y yo fuimos creados. Porque fuimos creados por medio de Él y para Él. No nos pertenecemos a nosotros, ahora le pertenecemos a Él. Somos propiedad de Él. Por eso, cuando todos muramos, vamos a comparecer ante Dios. Vamos a comparecer ante aquel que nos creó. Porque todos fuimos creados por medio de Él y para Él. A Él le rendiremos cuentas un día. Si tenemos un concepto erróneo de quién es Jesús, esto puede ser devastador para nuestra eternidad. Es por eso importante entender quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el Creador. Ahora, también tenemos que entender que todas las cosas, dice el versículo número 17, todas las cosas, dice, por medio de Él, subsisten. Ese subsistir es existen. Tú puedes leer, y el capítulo más leído de la Biblia es Génesis capítulo 1. Porque todos los años la gente que se propone, voy a leer la Biblia, empieza por Génesis 1. Y lo intenta, aunque se quede en Génesis 5. Y al año que viene vuelve a leer Génesis 1. Y en ese capítulo de Génesis, podemos ver que dice, y dijo Dios. Y si entendimos claramente uno de los subtemas del primer punto, Jesús es Dios, entonces podemos decir, entonces dijo Dios, ¿quién? La Trinidad, o sea, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando todo lo que vemos. Por medio de Él subsisten. Cristo es el preservador de la creación. Para los científicos es tan ilógico y no ilógico, sino tan sorprendente ver cómo el universo tiene un orden. De pronto dentro del planeta Tierra tenemos un desorden, pero si salimos, todo se mueve en orden. El sol sigue brillando, los planetas siguen girando y todo el cosmos tiene un orden. Ahora, ¿quién es el que le ha puesto ese orden? Cristo, porque dice todas las cosas en Él subsisten, por Él se mantienen. Aunque no parezca, todo tiene un orden en Cristo Jesús. Pablo nos ha mostrado que Cristo es digno de ser adorado por quien es. Él es Dios. Y por lo que Él ha hecho. Que ha hecho toda la creación. ¿Para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. Ahora, este es el concepto claro que debemos de tener todos como humanos. Pero también la iglesia debe de tener un concepto claro de quién es Jesús. Y dice el versículo número 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, la iglesia sin Cristo no es iglesia, es un centro comunitario. La iglesia sin Cristo es un club social simplemente. Pero la iglesia con Cristo tiene un propósito. Si a Cristo lo quitamos de nuestras predicaciones, hemos quitado todo.
Hemos quitado lo esencial de la vida del cristiano, que es Cristo. Por eso Cristo es la cabeza. No es el pastor de las iglesias, de cada iglesia, no. No es el grupo de alabanza, no. La cabeza es Cristo. O sea, Cristo siendo el que le da dirección. Sin Cristo, la iglesia no tiene sentido de orientación. Como lo decía al principio, es perder la brújula, no saber hacia dónde nos movemos. Y por eso, en estos tiempos tan difíciles, hay iglesias que han quitado a Cristo y se mueven por la economía, se mueven por la ayuda social solamente, se mueven hacia cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo lo que brilla para ellos es oro. Y han olvidado quién es Cristo. Entonces, sin Cristo a la cabeza, la iglesia pierde el sentido de orientación y también pierde la estabilidad. Lo podemos ver en los niños. Véanlo en los niños. Si usted ha conocido un niño pequeño que está aprendiendo a caminar, hacia donde mueve su cabeza, mueve todo el cuerpo. Y como humanos ya grandes, como adultos, es la misma manera. Si movemos la cabeza, para allá vamos. ¿Por qué? Porque nos da estabilidad. Sin Cristo, la iglesia no tiene estabilidad. Por eso nuestra predicación siempre debe de tener a Cristo. No puedo salir a evangelizar a la gente y no hablarles de Cristo. Les tengo que presentar a Cristo, pero para presentarles a Cristo, yo primeramente tengo que conocer a Cristo. Y Cristo es el que controla la iglesia, no es la iglesia quien controla a Cristo. En estos tiempos hemos visto gente que de pronto dice, ahora, a la 1, a las 2, a las 3, y yo digo, pues, le va a soplar a la vela el predicador pues le están contando a la 1, a las 2, a las 3, no sé. ¿Por qué? Porque quieren controlar a Dios, quieren controlar a Cristo, y no, es Cristo el que controla a la iglesia. Como iglesias tenemos que ser controlados por Cristo. Si Cristo no está, es un desorden en nuestra vida. Y algo que tenemos que también tener claro como iglesia, sigue diciendo el versículo 17, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Está hablando de la resurrección. Si la iglesia olvida la resurrección, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, si como cristianos olvidamos que Cristo es la cabeza, que Cristo resucitó de los muertos, hemos perdido todo. Todo hemos perdido. Porque dice Pablo, vana es nuestra fe. Pero en el versículo número 20 de 1 Corintios 15 dice, Cristo ha resucitado. Y como Cristo ha resucitado, tenemos la victoria. Es que en Cristo tenemos nosotros una victoria muy grande. Que Cristo sea la cabeza de la iglesia siempre. Que Cristo sea predicado claramente siempre. Como nuestro Salvador, como aquel que sufrió en la cruz del Calvario para darnos vida. Ahora el concepto claro, ya vimos el concepto general, el concepto de la iglesia. Vamos al tercer punto, que es el concepto claro de quién es Jesús para mí. Si yo digo que Él es mi Salvador, tengo que tener claro qué hizo, quién es. Fue aquel que me ha reconciliado con Él. Mis propios esfuerzos eran absurdos para querer salvarme. Por mejor que yo me comportara, si Cristo no me hubiera salvado, porque de pronto decimos, yo encontré a Cristo. No es cierto, Cristo te encontró a ti, me encontró a mí. En su misericordia Él nos ha encontrado y nos ha reconciliado con Él. Esta reconciliación ocurrió en la cruz del Calvario. Yo siempre digo, Pablo en todas sus cartas habla de Cristo sufrió, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó. Y esa predicación debe de continuar en nuestras iglesias hoy en día. Porque esa es la esencia del cristiano. Si yo digo
Ser cristiano es porque creo en Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Quién es Cristo? Aquel que me reconcilió con Él. Aquel que murió en la cruz del Calvario para que yo adquiriera paz, porque dice, nos trajo paz en el versículo 20, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. Éramos enemigos de Jesús. A lo mejor digas, pero yo nunca lo ofendí, yo nunca le hice algo. Pero vivir de acuerdo a mis propósitos y no tomar en cuenta a Dios, y eso me hace enemigo de Dios. Tenemos que entender claramente, Cristo nos ha traído paz. Esa paz que no es como el mundo la da, es la paz que tenemos nosotros al acercarnos con Cristo. Si decimos que Él es nuestro Salvador, Cristo es el que trajo nuestra salvación, el que nos reconcilió, el que trajo paz por medio de la cruz. Ahora tenemos que entender que no hay ninguna condenación. Él murió en lugar del pecador. Si tú ya lo aceptaste, ¿quién es Cristo? Es tu Salvador. El que te perdonó tus pecados. El que nos lavó con su sangre. El que entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo, el día que moramos, estemos con Él. Tenemos que estar firmes, sabiendo claramente quién es Jesús para nosotros. En el versículo 21 nos habla de lo que éramos antes. Tenemos que recordar quiénes éramos para no perder de vista. Porque si olvidamos nuestro pasado, no es de que nos lo estemos recordando, el diablo te lo va a estar recordando. Pero muchas veces olvidamos todo lo malo que éramos y empezamos a juzgar a los hermanos. Siendo que los hermanos también van siendo moldeados día a día. Hay cosas con las que ellos batallan. Si olvidamos de dónde nos sacó el Señor, es fácil señalar, es fácil apuntar, es fácil criticar. Y dice, éramos extraños, éramos enemigos, éramos obradores de mal. Porque dice el versículo 21, y a vosotros también que eras en otro tiempo, hablando del pasado, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esas malas obras eran no solamente de la mente, porque estábamos pensando, el corazón lejos de Dios es perverso, muy malo, y solamente maquina hacer la maldad. Y luego no solamente era nuestra mente, también nuestro cuerpo en ocasiones efectuaba más el pecado. Eso éramos en el pasado. Pero dice el versículo número 22, ahora somos santos, somos sin mancha, somos irreprensibles. Estas tres cosas se contrastan claramente, el versículo 21 con el versículo 22. Lo que éramos antes, lo que ahora somos al venir a Cristo Jesús. Al conocer a ese Jesús que nos da salvación, nos hace santos. No por nosotros, no por nuestros méritos, nuestras fuerzas. Es porque Él viene a morar en nosotros. Espíritu Santo viene y limpia, nos santifica, quita toda mancha de pecado. Nos hace irreprensibles. Ahora, de pronto podemos decir, sí, yo soy santo, yo soy sin mancha, soy irreprensible porque he aceptado a Cristo Jesús. Ahora vienen las responsabilidades. Ese es el último punto. Las responsabilidades. Dice el versículo número 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Si realmente permaneces en Él, esa es una responsabilidad. Si dices conocer a Cristo, permanece en Cristo. Y este permanecer es seguir creyendo en esa verdad. Me gusta cómo lo maneja la Nueva Traducción Viviente. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice, pero deben seguir creyendo esa verdad. Lo que tú y yo creemos es verdad. No son fábulas. Es verdad.
De pronto vienen los ataques de decir, ¿será verdad todo lo que dice la Biblia? Sí es verdad. Está históricamente comprobado que es verdad, porque científicamente no. Porque lo científico se debe de hacer una vez y volver a hacer y volver a hacer. Y Cristo solamente murió una vez y para siempre. Ahora, históricamente nos hablan, fuera de la Biblia hay escritos que nos hablan de que Jesús existió, que Jesús murió, que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque esto es verdad. Y dice, y mantenerse firmes en ella, sin movernos. Sin titubear de que hoy soy cristiano, mañana no. Hoy busco a Dios, mañana no. Estar firme solamente en Cristo. Esa es una responsabilidad. Debemos seguir creyendo. Debemos mantenernos firmes. Y sabemos que nosotros somos muy testarudos y podemos flaquear. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para estar firmes en Cristo. Y luego dice, y no se alejan de la seguridad que recibieron. Que no hay un momento de decir, hoy me levanté con ganas de no ser cristiano, vamos a pecar. No se alejan de la seguridad que recibieron. Hemos recibido una salvación muy grande. Y es por esa salvación muy grande que hemos recibido que también un día daremos cuentas a Dios. Y esperemos conocer bien a Cristo en vida. Hoy tenemos vida. Hoy conoce más a Cristo. Porque aquí es un resumen así, Pablo lo puede poner en un resumen muy rápido. Pero necesitamos leer la palabra para conocer más y más de Cristo. Esto fue así a grandes rasgos. Y tenemos que entender el concepto general de quién es Jesús para el mundo. El creador, Él es Dios. Concepto claro para la iglesia, Él es la cabeza. Sin Él nuestra vida como iglesia pierde el sentido. El concepto claro para nosotros, Él es quien nos ha reconciliado con Él. Ahora ya somos suyos, somos su propiedad. Pero la responsabilidad es mantenernos firmes en Él. Gracias por seguirnos hasta aquí y pon en práctica lo que has aprendido hoy. Y sigue a Cristo Jesús. No sigas ideas. Si nuestra predicación no habla de Cristo, entonces algo nos falta. Nos falta lo esencial. Nos falta lo vital, que es Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos estamos viendo el día de mañana. Vamos a estar en iglesia transmitiendo la predicación. Y esperamos que si tú estás en cuarentena aún y puedes sintonizarnos, qué bueno. Si tú vives en South Bend, ya está abierta la iglesia Casa del Alfarero para volver. Y nos vemos también el día martes en Caminando Juntos. Estamos viendo los héroes de la fe, así que no te lo pierdas. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos. A Aide, Rosy Meléndez, Gloria Ineto, Elisama, Oli, Johnny, Gustavo Martínez, mi tío, María Cervantes, Judith Carrera, hermano José, Lolis, el hermano Roberto, Marisol Nájera, Carolina Mortera, Ebenezer, Poncho, Judith Carrera, ya la dije, y a todos los que aún están ahí conectados, reciban un fuerte abrazo de parte de mía y de mi esposa, y estamos orando que cada predicación sea de edificación para tu vida, y si así lo ha sido, gloria a Dios. Necesitamos conocer cada día más a ese Jesús que decimos seguir, al que profesamos, al que decimos yo soy de Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Es por eso que esta predicación fue titulada ¿Quién es Jesús? Y Jesús debe de ser nuestro Salvador. Jesús debe ser nuestro Dios. Jesús debe ser todo para nosotros, nuestra cabeza. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a todos y un fuerte saludo. Los amamos en el amor del Señor. Nos vemos. Hasta luego.